Bienvenido a Manos Libres, el canal para leer cuando no podés. Hoy empezamos una serie sobre la Guerra de Malvinas. Arrancamos con el libro que rompió el silencio oficial apenas terminada la guerra, Los chicos de la guerra, de Daniel Cohn. En 1982, apenas terminada la guerra, el periodista y guionista Daniel Cohn hizo algo que nadie había hecho todavía: se sentó a grabar, sin filtro oficial, los testimonios de los soldados conscriptos que habían vuelto de las Islas Malvinas. Chicos de 18, 19 años, que habían sido enviados a combatir en unas islas heladas del Atlántico Sur con instrucción militar mínima, y que volvían al continente en silencio, sin desfigues, sin demasiadas preguntas oficiales sobre lo que habían vivido. El libro, publicado ese mismo año, se convirtió casi de inmediato en un fenómeno editorial y en un quiebre cultural. Por primera vez, la sociedad argentina escuchaba, en primera persona y sin la mediación de los partes de guerra oficiales, lo que había pasado realmente en las islas: el frío extremo, el hambre, el abandono logístico. Y, esto fue lo más choqueante, el maltrato de una parte de la oficialidad hacia sus propios soldados conscriptos. Daniel Cohn no era, en ese momento, un periodista de guerra ni un especialista militar, era guionista de radio y televisión, con un oficio construido en la escucha y el registro de la voz coloquial, algo que resultaría decisivo para la forma final del libro. Según contó él mismo en entrevistas posteriores, empezó a grabar estas conversaciones casi por impulso personal, sin un proyecto editorial definido de antemano. Apenas los primeros conscriptos empezaron a volver al continente en los buques de repatriación. Esa cercanía casi casual con el material terminó siendo, paradójicamente, lo que le dio al libro su autenticidad. No hay en él la distancia protocolar de una investigación encargada desde una redacción, sino la urgencia de alguien que sintió que esas voces necesitaban quedar registradas antes de que el silencio oficial las tapara. Cohn no agrega casi nada de sí mismo al texto. El libro está armado, en su mayor parte, como una sucesión de testimonios directos, transcriptos de las entrevistas grabadas, organizados temáticamente pero sin la voz explicativa constante de un narrador. Esa decisión editorial, dejar hablar directamente a los soldados, sin demasiado filtro analítico, es, en gran medida, lo que le dio al libro su fuerza y su credibilidad inmediata ante el público. ¿Por qué empezamos esta serie con este libro? Porque es, cronológicamente y en impacto, el punto de partida de todo lo que se escribió después sobre Malvinas desde la experiencia de quienes combatieron. Prácticamente todos los testimonios y ficciones posteriores, que vamos a recorrer en esta serie, dialogan, directa o indirectamente, con lo que Los chicos de la guerra reveló por primera vez. Una aclaración antes de empezar: este es un libro sobre una guerra real, con caídos reales, y con testimonios de sufrimiento real. Lo vamos a tratar con el respeto y la seriedad que merece, sin golpes bajos, pero también sin edulcorar lo que efectivamente ocurrió, porque hacerlo sería una falta de respeto distinta a la memoria de quienes lo vivieron y lo contaron. El contexto político de la guerra: para entender por qué este libro golpeó tan fuerte hace falta entender el momento exacto en que aparece. El 2 de abril de 1982, la junta militar que gobernaba Argentina desde 1976, presidida en ese momento por el general Leopoldo Fortunato Galtieri, ordenó el desembarco y la recuperación militar de las Islas Malvinas, bajo soberanía británica desde 1833. La decisión se tomó en un contexto de crisis económica profunda y de desgaste creciente de la dictadura, golpeada además por las denuncias, cada vez más difíciles de silenciar, sobre la desaparición forzada de personas. La recuperación de las islas generó, en un primer momento, una ola de apoyo popular genuino y transversal. Incluso sectores que se oponían a la dictadura salieron a celebrar en la Plaza de Mayo. Ese apoyo inicial es un dato incómodo de la historia argentina, y varios de los soldados entrevistados por Cohn lo mencionan explícitamente: partieron hacia las islas convencidos de una causa justa, arropados por un consenso social que cruzaba grietas políticas, sin saber que volverían a un país que, derrotada la ilusión bélica, prefería mayoritariamente no hablar del tema.
La derrota, el 14 de junio de 1982, aceleró la crisis final de la dictadura, que llamaría a elecciones democráticas al año siguiente. En ese sentido, Los Chicos de la Guerra aparece en una bisagra histórica muy particular, todavía bajo gobierno militar, pero en un momento de apertura informativa creciente que la propia derrota había forzado. ¿Qué vas a entender al terminar este vídeo? Primero, cómo era, en los propios términos de los soldados, el reclutamiento y la partida hacia las islas. Segundo, las condiciones materiales reales del combate, frío, hambre, falta de equipamiento adecuado. Tercero, el maltrato documentado de parte de la oficialidad hacia los conscriptos, un tema que este libro fue el primero en sacar a la luz pública. Cuarto, cómo describen los propios soldados la experiencia del combate real, en contraste con la información oficial que recibía la población civil. Y quinto, qué pasó con estos chicos al volver, y por qué el libro tuvo el impacto social que tuvo. Arrancamos. Los testimonios que reúne coinciden en un punto de partida común. La mayoría de estos chicos eran conscriptos del servicio militar obligatorio, muchos con apenas unos meses de instrucción, que se enteraron de que iban a la guerra de manera abrupta, algunos durante instrucción rutinaria, otros directamente al ser trasladados a los aviones sin demasiada explicación previa. No eran, en su gran mayoría, tropas de élite entrenadas para un conflicto de esta escala, eran adolescentes haciendo la corimba, la instrucción militar obligatoria de la época. Varios testimonios describen un clima inicial de confusión mezclada con una cuota real de entusiasmo patriótico. Muchos chicos de esa generación habían crecido con la reivindicación de la soberanía sobre las islas como algo naturalizado en la educación escolar, pero ese entusiasmo inicial choca, en el relato de casi todos, con la falta de información real sobre lo que se venía, cuánto iba a durar, contra quién exactamente iban a pelear, y con qué apoyo logístico iban a contar. Un tema que aparece con fuerza en esta primera parte es la diferencia abismal, que los soldados detectan casi de inmediato al llegar, entre el equipamiento de las tropas argentinas y el que después verían tener a las tropas británicas, borceguíes que no eran aptos para el frío extremo de las islas, raciones insuficientes, y una preparación logística que, según describen múltiples testimonios de manera independiente, no estaba a la altura de lo que la situación exigía. Varios testimonios describen también el traslado mismo hacia las islas como una experiencia desconcertante, viajes en barco o en avión con información fragmentaria sobre el destino final, y una sensación, compartida por muchos, de estar entrando en un territorio que conocían únicamente por los mapas escolares y las clases de historia sobre la soberanía nacional. Nunca habían pisado, ni remotamente, un clima ni un terreno parecido al que les esperaba. Algunos describen la primera noche en las islas como el momento en que la magnitud real de lo que estaba pasando empezó a hacerse evidente, mucho antes de cualquier combate. La diferencia de edad y de rol también aparece con fuerza. Varios testimonios contrastan su propia inexperiencia con la de los pocos suboficiales de carrera que sí tenían entrenamiento específico, generando desde el principio una sensación de desigualdad interna dentro de las propias fuerzas, no solo frente al enemigo. ¿Qué muestran estos testimonios? Que la guerra de Malvinas se libró, del lado argentino, mayoritariamente con soldados muy jóvenes y con instrucción militar básica, no con tropas profesionales especializadas en combate en condiciones subantárticas, un desajuste entre la magnitud del conflicto que se decidió emprender y la preparación real de quienes fueron enviados a sostenerlo. ¿Por qué es importante? Porque este desajuste, decidido por la cúpula militar de la dictadura, no por los conscriptos, es una de las claves para entender por qué el libro generó tanto impacto. Puso en evidencia una distancia enorme entre el discurso oficial de la época, que hablaba de una gesta patriótica bien preparada, y la realidad material que describían quienes habían estado ahí. Contexto necesario. La Guerra de Malvinas se desarrolló entre abril y junio de 1982, en el marco de la última dictadura militar argentina, 1976 a 1983, que atravesaba una crisis de legitimidad profunda por la represión ilegal y la crisis económica.
El conflicto por las islas es interpretado por buena parte de la historiografía posterior como, en parte, un intento de la junta militar de recuperar apoyo popular mediante una causa nacional unificadora, lo cual hace más grave, no menos, la falta de preparación real que describen estos testimonios. Esta es, probablemente, la parte más extensa en términos de testimonios coincidentes, las condiciones materiales de vida en las posiciones de combate en las islas. Múltiples soldados describen pozos de zorro, trincheras individuales cavadas en la turba húmeda de las islas, donde pasaban semanas expuestos a temperaturas bajo cero, viento constante y humedad permanente, con un equipamiento térmico que, según describen, resultaba claramente insuficiente para esas condiciones. El hambre aparece como un tema recurrente y central. Varios testimonios describen largos periodos sin recibir las raciones correspondientes, atribuido a fallas en la cadena de abastecimiento, dificultada, en parte, por el bloqueo naval británico, pero también, según varios relatos, por problemas de organización interna. Algunos soldados describen haber tenido que buscar alimento por su cuenta, incluyendo animales de las islas, para complementar raciones que llegaban de manera irregular. Varios relatos distinguen, además, diferencias notables según la posición y la unidad. Algunos grupos, más cercanos a Puerto Argentino, la capital de las islas, rebautizada así por la administración argentina, describen condiciones relativamente mejores que las de quienes quedaron en posiciones periféricas o de avanzada, más expuestas y con líneas de abastecimiento más largas y vulnerables. Esta desigualdad interna, dicen varios testimonios, generaba a veces tensión entre unidades distintas, cada una convencida de que las demás estaban mejor abastecidas. El agua potable es otro tema que aparece con frecuencia. Varios soldados describen haber tenido que derretir nieve o recurrir a fuentes de agua de dudosa potabilidad, con los consiguientes problemas digestivos, en un contexto donde el sistema de salud de campaña estaba, según describen, desbordado casi desde el principio del conflicto. Un tema que los testimonios abordan con crudeza es el de las bajas por congelamiento, pie de trinchera y cuadros de hipotermia severa, en muchos casos por no contar con calzado ni medias adecuadas para permanecer horas o días con los pies en agua helada. Varios relatos describen a compañeros que perdieron parcialmente la movilidad de los pies por esta causa, sin haber recibido siquiera una herida de combate directo. ¿Qué muestran estos testimonios? Que una parte significativa del sufrimiento de los soldados argentinos en Malvinas no vino directamente del combate con las fuerzas británicas, sino de una logística de abastecimiento y equipamiento que, según describen de manera consistente múltiples testimonios independientes entre sí, no estuvo a la altura de las condiciones climáticas extremas del Atlántico Sur. ¿Por qué es importante? Porque esto contradice frontalmente el relato oficial de la época, que presentaba a las tropas como bien preparadas y en pleno control de la situación. La coincidencia entre testimonios de soldados que sirvieron en distintos puntos de las islas, sin haber podido coordinar sus relatos entre sí antes de las entrevistas de Kohn, es uno de los elementos que le dio al libro su fuerza probatoria ante la opinión pública de 1982. Mirada honesta. Conviene decir, con la misma honestidad que aplicamos a todo libro en este canal, que se trata de una recopilación de testimonios personales, no de un estudio historiográfico con fuentes cruzadas y verificación documental exhaustiva, algo que el propio género del libro no pretende ser. Investigaciones históricas posteriores, con acceso a documentación militar y otras fuentes, en términos generales confirmaron el cuadro general de estos testimonios sobre las carencias logísticas, aunque matizando algunos detalles específicos según la unidad y el sector de las islas. Este es, sin dudas, el capítulo más controvertido y más citado del libro, y el que generó el mayor impacto social en 1982. Varios testimonios describen episodios de maltrato físico y psicológico hacia soldados conscriptos por parte de algunos oficiales y suboficiales, desde castigos corporales fuera de cualquier normativa militar, hasta la denuncia específica de estaqueamientos, la práctica de atar a un soldado, con los brazos y piernas extendidos, expuesto al frío extremo durante horas, como castigo disciplinario.
Es importante ser precisos acá. Los propios testimonios, y la literatura posterior sobre el tema, coinciden en que este maltrato no era generalizado ni uniforme. Muchos soldados también describen a oficiales que compartían las mismas privaciones que la tropa y mantenían el mando con criterios más razonables. Pero la existencia de estos episodios, en un número significativo de testimonios independientes, fue suficiente para generar una conmoción pública real, porque contradecía completamente la imagen de cohesión y disciplina que el relato oficial de la guerra había construido. Varios testimonios intentan, además, explicar, sin justificar, el origen de estas conductas. Describen un sistema de castigos disciplinarios ya naturalizado en la instrucción militar de tiempos de paz, que en el contexto extremo de la guerra, con oficiales bajo presión y sin la supervisión jerárquica habitual, se agravó en algunos casos hasta configurar los episodios más graves que el libro documenta. Esta explicación no absuelve a quienes cometieron esos abusos, pero ayuda a entender que no se trató de conductas surgidas de la nada en el frente de batalla, sino de prácticas disciplinarias preexistentes que, en condiciones extremas, escalaron a una gravedad mucho mayor. Este material del libro se convirtió, con el tiempo, en objeto de investigación judicial. En las décadas siguientes se abrieron causas penales por apremios ilegales cometidos por oficiales contra soldados durante la guerra, basadas en parte en testimonios similares a los recopilados por Kohn, un proceso judicial que continuó, con avances y demoras, durante buena parte de las décadas posteriores, y que en distintos momentos tuvo condenas y también planteos de prescripción que generaron controversia jurídica sobre si estos hechos debían juzgarse con el mismo estatuto que los crímenes de lesa humanidad de la dictadura. Los testimonios también describen, con matices, la reacción de otros soldados y de algunos suboficiales ante estos episodios. Varios relatan haber intentado proteger a compañeros de estos maltratos, o haber cuestionado internamente órdenes que consideraban injustificadas, aunque el margen real de acción dentro de una estructura militar jerárquica en tiempo de guerra era, según describen, muy limitado. Este matiz, que hubo también solidaridad y resistencia interna frente al maltrato, no solo silencio, es parte de lo que el libro logra transmitir al dejar hablar a tantas voces distintas en lugar de construir un relato único y homogéneo. ¿Qué muestran estos testimonios? Que, además del enemigo externo, una porción de los soldados conscriptos convivió con maltrato por parte de su propia cadena de mando, un dato que rompió, de manera definitiva, la narrativa de unidad heroica sin fisuras que la propaganda de la dictadura había construido alrededor de la guerra. ¿Por qué es importante? Porque este es, probablemente, el aporte histórico más significativo del libro. Sacó a la luz pública, por primera vez y con nombre y apellido de quienes lo vivieron, un fenómeno que después se investigaría judicialmente durante años. Sin este libro, y sin la valentía de los soldados que aceptaron dar sus testimonios apenas vueltos de la guerra, en un contexto todavía autoritario, es probable que este capítulo de la historia hubiera tardado mucho más en salir a la luz, o directamente no hubiera sido documentado con esta inmediatez. Mirada honesta. Es importante no generalizar, no todos los oficiales incurrieron en este tipo de conducta, y el propio libro, leído con atención, no lo sugiere, describe episodios específicos, con unidades y circunstancias particulares, no un patrón universal en todas las fuerzas. La generalización mediática posterior a veces simplificó este matiz. Dicho esto, la existencia documentada de estos episodios, confirmada después por investigaciones judiciales independientes, es un hecho histórico establecido, no una acusación sin fundamento. Los testimonios sobre el combate directo describen una experiencia de miedo intenso y sostenido, bombardeos navales y aéreos que muchos describen como el momento más aterrador de toda la experiencia, y la sensación, compartida por varios, de estar defendiendo posiciones con recursos claramente inferiores a los de las fuerzas británicas, que contaban con mejor tecnología, mejor entrenamiento específico para ese terreno, y mejor logística de apoyo. Varios relatos coinciden en un detalle sensorial que se repite con llamativa frecuencia, el sonido específico de los distintos tipos de proyectiles y bombardeos,
que con el correr de las semanas los soldados aprendieron a distinguir por instinto de supervivencia, diferenciando, por el silbido o el estruendo, qué tipo de amenaza representaba cada uno y cuánto tiempo tenían para buscar refugio. Ese aprendizaje forzado, adquirido en semanas por chicos sin ninguna experiencia previa de combate, es uno de los detalles que más impresión causó en los lectores de 1982, por lo que revelaba sobre la velocidad con la que la guerra real obliga a madurar procesos que en cualquier entrenamiento militar formal llevarían mucho más tiempo. Sobre el regreso al continente, los testimonios describen algo que sorprende por su reiteración. No hubo, para la gran mayoría, un recibimiento público a la altura de lo que habían vivido. Muchos describen haber sido trasladados de manera discreta, sin demasiada instancia oficial de reconocimiento inmediato, y haber encontrado, en la vida civil, una sociedad que, derrotada la ilusión bélica con la rendición, prefería en muchos casos no hablar del tema, en un momento de transición política donde la dictadura misma empezaba a desmoronarse. Un matiz que aparece en varios testimonios, y que conviene señalar porque contradice cualquier lectura simplificada, es que dentro de las propias familias sí hubo, en general, contención genuina. Son el Estado y el espacio público los que aparecen ausentes en estos relatos, no necesariamente el círculo íntimo de cada soldado. Esta distinción, entre el silencio institucional y el acompañamiento privado, es uno de los matices más interesantes que emergen de leer el conjunto completo de testimonios, en lugar de quedarse con una sola voz aislada. Varios testimonios describen las dificultades posteriores de reinserción, procesos de lo que hoy se reconocería clínicamente como estrés postraumático, sin ningún tipo de contención psicológica organizada por el Estado en esos primeros años, y una sociedad civil que, en muchos casos, no sabía cómo procesar ni qué preguntar sobre lo que estos chicos habían vivido. Un dato que atraviesa varios testimonios finales es la tasa alta de suicidios entre veteranos de Malvinas en las décadas posteriores a la guerra, un fenómeno documentado por organizaciones de veteranos y por investigaciones posteriores, aunque las cifras exactas variaron según la fuente y generaron su propio debate público, que muchos vincularon directamente con la falta de contención psicológica y de reconocimiento social en los años inmediatos al regreso. Este dato, que el libro de Con no podía todavía conocer en 1982 por ser posterior a su publicación, se convirtió con el tiempo en parte ineludible de cómo se lee retrospectivamente este primer testimonio colectivo. Vamos a retomar este tema con mucho más detalle en la próxima entrega de esta serie, dedicada a Iluminados por el Fuego, de Edgardo Esteban, que aborda de manera central y sostenida esta problemática. Si este tema te toca de cerca a vos o a alguien que conocés, recordá que en Argentina existe la línea de prevención del suicidio 135, gratuita y disponible desde cualquier teléfono en la ciudad de Buenos Aires, y el 0800-345-1435 desde cualquier punto del país. ¿Qué muestran estos testimonios? Que la experiencia de combate estuvo marcada por una asimetría material y tecnológica evidente frente a las fuerzas británicas, y que el regreso al continente estuvo lejos de la recepción heroica que la propaganda previa hacía esperar, un contraste que, para muchos veteranos, resultó tan difícil de procesar como el combate mismo. ¿Por qué es importante? Porque este libro fue, para buena parte de la sociedad argentina de 1982, el primer contacto real con las consecuencias humanas concretas de una guerra que hasta entonces se había vivido, desde el continente, principalmente a través de partes de guerra oficiales optimistas y después, tras la derrota, de un silencio incómodo. Los excombatientes de Malvinas, conocidos después como veteranos de guerra, tardarían todavía años en obtener reconocimiento social e institucional pleno, un proceso que en algunos aspectos continúa hasta hoy. Para entender cabalmente los testimonios de combate que reúne el libro, conviene tener presente el marco histórico concreto de las últimas semanas de la guerra, que varios de los soldados entrevistados convivieron directamente. Después del desembarco británico en San Carlos a fines de mayo de 1982, las fuerzas argentinas libraron una serie de batallas defensivas alrededor de Puerto Argentino que resultarían decisivas. Pradera del Ganso, conocida en inglés como Goose Green, a fines de mayo,
donde una guarnición argentina, pese a una defensa prolongada, terminó rindiéndose ante fuerzas británicas numéricamente inferiores pero mejor equipadas para el combate nocturno y el terreno. En los primeros días de junio, la ofensiva británica final se concentró en un círculo de elevaciones que rodeaban Puerto Argentino, Monte Longdon, Dos Hermanas, Monte Harriet, y finalmente Monte Tumbledown y Waierly Heath, en la noche del 13 al 14 de junio. Estas batallas, libradas mayormente de noche y cuerpo a cuerpo en varios tramos, están entre los combates más intensos y con mayor número de bajas de toda la guerra, y son mencionadas, con distintos niveles de detalle, en varios de los testimonios del libro por soldados que las vivieron directamente o que perdieron compañeros en ellas. La rendición argentina se firmó el 14 de junio de 1982, apenas 74 días después del desembarco inicial. En total, la guerra dejó 649 militares argentinos muertos y 255 británicos, además de 3 civiles isleños, en un conflicto que duró poco más de 2 meses pero que dejaría, como muestra este libro, heridas sociales que tardarían décadas en empezar a procesarse públicamente. ¿Qué aporta este contexto histórico? Permite ubicar con precisión los testimonios del libro dentro de la cronología real del conflicto, y entender por qué ciertos relatos, los de quienes combatieron en las elevaciones finales alrededor de Puerto Argentino, tienden a ser los más intensos y detallados en cuanto a la experiencia de combate directo, mientras que otros testimonios, de soldados destinados a posiciones más alejadas del frente final, se concentran más en las condiciones de vida y espera. ¿Por qué es importante? Porque la desproporción entre la duración del conflicto, poco más de 2 meses, y la profundidad de su huella en la memoria colectiva argentina es, en sí misma, un dato que este libro ayuda a explicar. No fue tanto la extensión temporal de la guerra sino la intensidad de lo vivido, y el contraste brutal entre la expectativa social previa y la realidad relatada después, lo que constituyó su verdadero impacto histórico. Aunque este proceso excede el año de publicación del libro, vale la pena repasarlo porque es, en gran medida, la continuación histórica directa de lo que los chicos de la guerra puso en marcha. Con el retorno de la democracia en 1983, y de manera gradual a lo largo de las décadas siguientes, los excombatientes de Malvinas fueron organizándose en centros de veteranos en distintas provincias, reclamando reconocimiento estatal, pensiones, atención médica y psicológica específica, y la investigación judicial de los episodios de maltrato que este libro había sido de los primeros en documentar públicamente. Ese proceso de reconocimiento fue desigual y, según relatan los propios veteranos en entrevistas posteriores a este libro, muchas veces lento y burocráticamente hostil. Varias leyes de pensión y reconocimiento se sancionaron recién años o décadas después de terminada la guerra, y el reconocimiento social pleno, simbolizado por ejemplo en la declaración del 2 de abril como feriado nacional y Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, llegó de manera paulatina. Con el correr de los años, distintos gobiernos democráticos incorporaron la conmemoración de Malvinas a la agenda oficial de manera creciente, y la causa de la soberanía sobre las islas se mantuvo, con matices según cada gestión, como política de Estado sostenida por el consenso de todo el arco político argentino, algo poco frecuente en un país con alta polarización en la mayoría de los demás temas de agenda. Este consenso sobre el reclamo de soberanía, sin embargo, no siempre estuvo acompañado, sobre todo en los primeros años, por el mismo nivel de atención a la situación concreta de quienes habían combatido. ¿Qué muestra este proceso posterior? Que el reconocimiento social e institucional pleno de los veteranos fue un proceso largo, construido en buena medida gracias a la organización de los propios excombatientes y al trabajo de documentación que libros como este iniciaron, no algo que llegó de manera automática o inmediata tras el fin de la dictadura. ¿Por qué es importante? Porque conecta el valor histórico de los chicos de la guerra con un proceso social mucho más largo. El libro no cerró un capítulo, lo abrió. Sin ese primer acto de dar la palabra pública a los soldados, es probable que el proceso posterior de organización, reclamo y reconocimiento institucional hubiera tardado todavía más tiempo en consolidarse.
Terminamos los chicos de la guerra. Cerramos con la evaluación honesta que aplicamos a todo libro en este canal, con el cuidado adicional que amerita un tema de esta gravedad. Una evaluación honesta a este libro tiene un valor histórico que pocos libros argentinos pueden reclamar. Fue, literalmente, la primera vez que la sociedad argentina escuchó, sin mediación oficial, lo que había pasado en Malvinas contado por quienes lo vivieron en carne propia. Ese solo hecho lo vuelve un documento histórico de primer orden, más allá de cualquier evaluación literaria o metodológica. Conviene también dimensionar el contexto de riesgo en el que se publicó. Argentina seguía, en 1982, bajo un régimen militar con un aparato de censura y represión activo. Que estos testimonios, incluidos los que denunciaban maltrato de oficiales, hayan podido publicarse y circular masivamente, apenas semanas después de terminada la guerra, es en sí mismo un dato notable sobre el momento de fragilidad institucional que atravesaba la dictadura tras la derrota, y sobre la valentía tanto de los soldados que hablaron como del propio con al publicarlo. El propio éxito comercial e inmediato del libro, se agotaron varias ediciones en muy poco tiempo, es también un indicador histórico relevante, muestra que existía, en la sociedad argentina de ese momento, una necesidad genuina y extendida de escuchar estos relatos, más allá de la incomodidad que generaban. La distancia entre esa necesidad social de saber y la resistencia oficial informal a hablar del tema es, quizás, una de las tensiones más reveladoras de todo el periodo de transición democrática que se abriría al año siguiente. Con el correr de las décadas, el libro fue reeditado varias veces y sigue siendo, hasta el día de hoy, material de referencia habitual en escuelas secundarias y universidades argentinas para abordar la Guerra de Malvinas desde la experiencia directa de quienes combatieron, en lugar de únicamente desde la perspectiva geopolítica o militar del conflicto. Esa permanencia en el tiempo, 40 años después de su primera edición, es quizá la prueba más contundente de su valor histórico duradero. Y es también, para nosotros en este canal, el punto de partida obligado de cualquier recorrido serio por la producción cultural argentina sobre esta guerra, motivo por el cual decidimos abrir con él esta serie de 12 libros, en lugar de empezar por cualquiera de las otras miradas, igualmente valiosas, que vamos a recorrer en las próximas entregas. Antes de cerrar, vale la pena repasar una vez más por qué esta serie completa importa como conjunto, más allá de cada libro individual. Ningún testimonio aislado, por más completo que sea, alcanza para representar la totalidad de lo que fue esta guerra para quienes la vivieron. Cada uno de los 12 libros que vamos a recorrer aporta una pieza distinta y necesaria, testimonios directos como este, investigación periodística sobre las decisiones políticas y militares, la mirada desde el otro lado del conflicto, el reclamo histórico de soberanía, y finalmente la elaboración simbólica que solo la ficción literaria puede ofrecer. Frente a un hecho tan extremo. Estructura que distingue a este libro de otros testimonios de la época. 2. Mecanismos de disociación durante el combate. La descripción, con vocabulario propio, de procesos psicológicos de supervivencia que la psicología del trauma reconocería después con precisión clínica. 3. Estrés postraumático sin nombre ni contención. Pesadillas, flashbacks, aislamiento y depresión severa, vividos sin ningún marco clínico ni institucional de apoyo en los primeros años posteriores a la guerra. 4. La investigación sobre suicidios de veteranos. Un fenómeno documentado por organizaciones de excombatientes y por el propio Esteban, con cifras que en algunas estimaciones de la época superaron el número de caídos en combate, aunque sujetas a debate metodológico. 5. La ausencia de política estatal de salud mental para veteranos. Un vacío institucional en la década de 1980 que el libro denuncia explícitamente y que organizaciones de excombatientes venían reclamando desde el regreso de la democracia. 6. La adaptación cinematográfica de 2005. La película de Tristan Bauer, protagonizada por Gastón Pauls y ganadora del premio Goya a la mejor película extranjera, amplificó el alcance del libro y consolidó estos temas en la conversación pública argentina más de 2 décadas después de terminada la guerra.
7. El paralelo internacional con los veteranos de Vietnam. El trastorno de estrés postraumático ya era un diagnóstico clínico reconocido internacionalmente desde 1980. El problema no fue la falta de conocimiento médico disponible, sino la falta de un sistema argentino preparado para aplicarlo a tiempo. 8. Las organizaciones de veteranos como red de contención informal. Ante el vacío estatal de las décadas de 1980 y buena parte de los 90, las organizaciones de excombatientes funcionaron como sostén de pares, supliendo parcialmente lo que ninguna política pública ofrecía todavía de manera sistemática. 9. Los anclajes vitales concretos en la recuperación personal. La paternidad, el trabajo periodístico y el reencuentro con excombatientes de la misma unidad aparecen, en la experiencia particular de Esteban, como factores más determinantes para la reconstrucción personal que cualquier intervención institucional aislada. 10. La construcción de memoria colectiva en capas sucesivas. Los testimonios inmediatos de 1982, las elaboraciones reflexivas de la década siguiente como este libro, y la amplificación cultural masiva de la adaptación cinematográfica de 2005 cumplen funciones distintas e igualmente necesarias en el proceso social de procesar un evento traumático colectivo. Por último, vale la pena mencionar que Esteban continuó, en las décadas siguientes, ejerciendo el periodismo con distintos enfoques, incluyendo coberturas posteriores sobre otros conflictos y temas de derechos humanos, lo cual sugiere que la experiencia de Malvinas y la posterior investigación sobre sus consecuencias no quedaron como un capítulo cerrado en su trayectoria profesional, sino como una marca formativa que orientó buena parte de su mirada periodística posterior hacia temas de memoria, conflicto y consecuencias humanas de la violencia organizada. Mapa de ideas. El recorrido del libro se puede seguir así. Un adolescente de 18 años es reclutado y enviado a combatir cerca de Puerto Argentino, viviendo el combate directo con mecanismos psicológicos de disociación que le permiten seguir funcionando en el momento. El regreso al continente no trae reconocimiento público, y en los meses siguientes aparecen síntomas que hoy se reconocerían como estrés postraumático. 1. Reclutamiento de conscriptos con instrucción mínima. La mayoría de los combatientes argentinos eran soldados del servicio militar obligatorio, muchos con pocos meses de instrucción, no tropas profesionales especializadas. 2. Desajuste logístico y de equipamiento. Borceguíes y ropa inadecuados para el frío extremo de las islas, raciones insuficientes y abastecimiento irregular, documentados de manera consistente en testimonios independientes. 3. Bajas por congelamiento. Pie de trinchera e hipotermia severa causaron bajas significativas no relacionadas directamente con el combate. 4. Maltrato de parte de la oficialidad. Episodios documentados de castigos corporales y psicológicos hacia conscriptos, incluida la práctica de estaqueamiento, no generalizados en todas las unidades, pero suficientemente extendidos como para generar después investigaciones judiciales. 5. Asimetría tecnológica y de entrenamiento en combate. Los testimonios describen una diferencia notable frente a la preparación específica y el equipamiento de las fuerzas británicas para el terreno subantártico. 6. El regreso silencioso. Los excombatientes no recibieron, en general, un reconocimiento público inmediato a la altura de su experiencia, y enfrentaron procesos de reinserción sin contención psicológica institucional organizada. 7. Investigaciones judiciales posteriores. Los episodios de maltrato documentados en el libro dieron origen, en las décadas siguientes, a causas judiciales por apremios ilegales, un proceso legal que se extendió durante años. 8. Las batallas finales alrededor de Puerto Argentino. Pradera del Ganso, Monte Longdon, Dos Hermanas, Monte Harriet, Monte Tumbledon y Guayer-Lich, el círculo de combates decisivos de la última semana de guerra, mencionados directamente por varios testimonios del libro. 9. El consenso social inicial y su reversión posterior. El apoyo popular transversal al desembarco de abril de 1982 contrasta con el silencio social posterior a la derrota, un contraste que varios veteranos señalan como parte central de su desconcierto al volver.
10. La distinción entre silencio institucional y contención privada. Muchos testimonios señalan que, aunque el Estado y el espacio público no ofrecieron reconocimiento inmediato, el círculo familiar cercano sí brindó, en general, acompañamiento genuino tras el regreso. Mapa de ideas. El recorrido completo del libro se puede seguir así. Chicos de 18 y 19 años, con instrucción militar mínima, son enviados a combatir en un archipiélago subantártico dentro de un clima social de apoyo popular inicial y transversal. La logística de abastecimiento y equipamiento resulta, según describen de manera consistente, insuficiente para las condiciones climáticas extremas de las islas. Una porción de la oficialidad ejerce maltrato físico y psicológico sobre los conscriptos, un hecho que el libro documenta por primera vez públicamente. El combate real, especialmente en las batallas finales alrededor de Puerto Argentino, expone una asimetría tecnológica y de entrenamiento frente a las fuerzas británicas. El regreso al continente no trae el reconocimiento público esperado, aunque sí, en muchos casos, contención dentro del círculo familiar cercano. Ese silencio institucional inicial da paso, en las décadas siguientes, a un proceso largo de organización de los veteranos y reconocimiento estatal gradual, proceso que este libro ayudó decisivamente a iniciar. Preguntas para seguir pensando. Este libro invita, más que a preguntas de examen con respuesta cerrada, a preguntas abiertas que vale la pena tener presentes al leer el resto de la serie. ¿Qué diferencia hay entre la responsabilidad política de quienes decidieron la guerra y la experiencia concreta de quienes la combatieron sin haber participado de esa decisión? ¿Cómo procesa una sociedad, colectivamente, una derrota militar que además revela fallas internas graves de su propia estructura de mando? ¿Y qué rol cumple, en ese proceso de memoria colectiva, dar la palabra directa a quienes vivieron los hechos, en lugar de dejar que la historia se cuente exclusivamente desde arriba? ¿Qué leer después? Esta es la primera entrega de una serie sobre Malvinas en este canal. En los próximos vídeos vamos a analizar Iluminados por el Fuego, de Edgardo Esteban, otro testimonio central, después llevado al cine, y Partes de Guerra, de Graciela Esperanza y Fernando Cittadini, que retoma y profundiza este mismo tipo de trabajo con testimonios directos. Más adelante en la serie vamos a sumar también la mirada de la investigación periodística, con Malvinas, la trama secreta y 1982, la perspectiva británica con Martin Millebrook, el análisis internacional de Friedman y Gamba, la historia del reclamo de soberanía con Paul Grousac, y finalmente la mirada de la ficción literaria con Fouilly, Gamerro y Ratto, un recorrido completo por las distintas maneras en que Argentina construyó memoria sobre esta guerra. Sobre la voz de Cohn como entrevistador vale la pena decir algo sobre el propio Daniel Cohn, cuya trayectoria posterior también es reveladora. Además de guionista, se convirtió con los años en uno de los conductores de radio y televisión más reconocidos de Argentina, con una carrera extensa en medios masivos. El oficio de escuchar y hacer hablar que desarrollaría durante décadas en su carrera mediática posterior está, en cierto sentido, ya presente en este libro temprano, la capacidad de generar un clima de confianza suficiente como para que jóvenes recién llegados de una experiencia traumática se abrieran a contar, con crudeza, lo que habían vivido, sin que el entrevistador necesitara imponer demasiado su propia voz por encima de la de ellos. Un cierre personal. Vale la pena decir, para cerrar este primer vídeo de la serie, que analizar libros sobre Malvinas desde este canal implica una responsabilidad distinta a la de analizar una novela clásica o un tratado de filosofía. No se trata de material puramente literario o académico, son hechos históricos recientes, con protagonistas que en muchos casos siguen vivos, y con una carga emotiva que la distancia del tiempo todavía no diluye del todo en la sociedad argentina. Vamos a mantener, a lo largo de toda esta serie, el mismo compromiso con la precisión histórica y con el respeto hacia quienes vivieron estos hechos que aplicamos en este primer vídeo, ni golpe bajo, ni distancia fría, sino la seriedad que el tema exige. Call to Action. Si este vídeo te sirvió para conocer mejor esta parte de la historia argentina,
Déjame en los comentarios qué otro libro sobre Malvinas querés que prioricemos en la serie. Este canal lo hacemos juntos. Y si todavía no te suscribiste, este es el momento, vienen 11 libros más de esta serie. Hasta la próxima.